Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que estén escuchando este podcast. Sin nombre todavía, les cuento que es una prueba piloto, a ver cómo sale y si les gusta, ¿por qué no repetirlo en otro momento? Para quienes no me conocen, soy Solcito C en las redes y mi cuenta en Instagram, donde pueden encontrar mi contenido, es sc.sexualidad y counseling. Como es el podcast número 1, antes de comenzar con el tema que nos convoca el día de hoy, les cuento que soy counselor. En algunos lugares se conoce también como consultor o consultora psicológica. Me especialicé en sexología, educación sexual, educación emocional, actualmente terminando mis estudios en biodecodificación. También me preparé en distintas terapias holísticas. También soy profesora, cosmetóloga, realicé varios estudios en informática y próximamente astronauta. No, eso es mentira. Astronauta por ahora no, pero sí soy una persona de intereses variados, curiosa por aprender siempre, así que si no estoy haciendo un curso o formación, estoy estudiando por mi cuenta, investigando y leyendo. Ser autodidacta es lo más, así que se los recomiendo totalmente. Bueno, dejando a mi lado mi presentación, con lo que solo los voy a aburrir, comencemos a hablar del tema de esta emisión. Resulta que toda esta idea del podcast surgió de la noche a la mañana, ya que ayer hicimos un directo en conjunto con el licenciado Matías Martín, también conocido como mi marido, en el canal de YouTube Quinta Dimensión Online, donde todos los miércoles a las 20 horas realiza el programa en portal Psicología de Otra Dimensión, en el cual suelo participar tras bambalinas o haciendo voz en off, leyendo comentarios a lo Alejandra Stamateas. A pedido del público y del conductor en el programa número 100 decidí participar en cámara, venciendo mi pánico escénico, lo que habilitó a que cada tanto armemos algún tema en conjunto, y yo participando a la par o a modo de invitada, como más les guste. Cuestión que para el programa de ayer teníamos preparado todo un análisis de la película de Barbie que está en boca de todos últimamente y, como el tiempo es tirano, ya que luego del portal comienza otro programa, no llegamos a hablar de muchas cosas que teníamos previstas, o quedaron fuera preguntas o comentarios del público, quedando mucha tela por cortar sobre el tema. Como no quería desperdiciar lo preparado e investigado, me dije a mí misma, nada se pierde, todo se transforma, y heme aquí haciendo este pseudo intento de podcast. Bueno, Barbie. ¿Qué decir de esta película tan comentada? La más taquillera del momento. En primer lugar, que no es una película para chicos, y no porque no la puedan ver, sino que seguramente se aburran, porque es una película pensada para adultos, especialmente para mujeres de 20 y tantos hasta pasando los 40, diría yo. En primer lugar, porque evoca la nostalgia de aquellas generaciones que jugamos con Barbie. Si bien fue creada en los años 60, la estética de la muñeca, que fue cambiando a través de los años en el film, representa la de los años 80 y 90. Además, con el paso del tiempo, las generaciones siguientes fueron cambiando las Barbies por las Bratz, otras similares cuya estética es muy parecida a la de los filtros actuales para redes sociales, es decir, ojos grandes y rasgados, nariz diminuta y boca voluptuosa. Una muestra de que, así como las Bratz influyeron en los estereotipos de belleza de los Centennials, a los Millennials y Generación X nos influyó considerablemente la estética de Barbie a la hora de adoptar estereotipos de belleza. Pero bueno, la ambientación en los años 80 y 90 no basta para definir a la película como para adultos. El motivo más importante es el entramado filosófico que tiene detrás. Además de la nostalgia, apela a la reflexión, aunque a veces sea en un tono demasiado caricaturesco. Pero es una película de Barbie, que vive en Barbieland, más vale que va a ser caricaturesca, ¿no? Sí y no. Mi impresión sobre ese tono es sobre lo que ocurre en el mundo real, porque esta película transcurre en la tierra de Barbie y también en el mundo real. Dando mi visión subjetiva de la peli, luego de verla ya 2 veces, es que queda a mitad de camino ideológicamente hablando. Claramente es una película feminista, pero cabe aclarar que hay muchos tipos de feminismo, que suelen llamarse olas según el momento sociohistórico en el que suceden y los objetivos que tiene cada una de estas olas. En el programa de ayer nos quedamos con poco tiempo para profundizar, pero me gustaría contar un poco de estas olas para entender un poco en qué momento estamos paradas hoy respecto a ese movimiento. Quiero aclarar que hay varias versiones o divisiones de estas olas, pero yo me voy a quedar con la que más me resuena. El feminismo como tal surge en el siglo XV, en los tiempos del Renacimiento. Recordemos que la mujer era considerada intelectualmente inferior al hombre, por lo tanto, ni tenían acceso a la educación, como los hombres, ni acceso a la propiedad privada. Los hijos eran de sus padres. Ante la ley, la custodia legal era del marido. Si la mujer recibía una herencia, por ejemplo, automáticamente esta correspondía
correspondía solo a su marido. Es más, la mujer misma era propiedad del marido, ya que para todo necesitaba el permiso de él, ya sea implícita o explícitamente. Si no tenía marido, entonces era su padre, su hermano o un hombre de referencia. Bajo este panorama, es lógico que las primeras demandas del movimiento feminista sean la igualdad natural entre hombres y mujeres, la libertad individual, igualdad ante la ley, acceso a la educación y luego de haber obtenido estos, la integración al sistema político. Esta primera ola es la más larga porque si bien comenzó en el siglo XV, se comienza a consolidar en el XVIII y es en el XIX que culmina con el acceso al voto. La segunda ola tal vez es la más compleja de explicar, así que solo voy a dar un panorama porque permite entender parte del feminismo de hoy. Es la que la preocupación por integrar a la mujer en la sociedad es vista a través de los lentes de la ideología marxista y el socialismo. No me voy a meter a profundizar estos conceptos tan complejos, pero sí sus objetivos, que eran despojar a la mujer de sus obligaciones domésticas, de madre y de esposa. Pretendían a la mujer vista como trabajadora, es decir, funcional al sistema productivo claramente, donde pasaría la mayor parte fuera del hogar y las tareas del mismo las realizarían otras mujeres trabajadoras que realizarían tales labores: cocineras, lavanderas, costureras, etc. La educación de los hijos tampoco sería un problema, ya que el Estado a través de las escuelas educaría, por no decir adoctrinaría, a los hijos. Paradójicamente, estas ideas terminan siendo llevadas a cabo por el capitalismo, donde la mayoría de las mujeres en el siglo XX se inserta al mundo laboral, y si bien los electrodomésticos, y en algunos casos quien pudiera pagarlo, podría contratar una empleada doméstica aliviándole la labor, este nuevo modelo de mujer las deja atrapada entre las obligaciones de las tareas de la casa y las de fuera de casa. Si bien en los años 50 la mujer ideal era una esposa que atendía bien a su marido dentro y fuera de la cama, como la frase de la señora en la calle y una pu en la cama, una madre devota, una excelente ama de casa, que tuviera la casa impecable, una gran cocinera y, como si esto fuera poco, debía verse siempre bella e impoluta. Exigencias que eran poco realistas y que ejercían tanto un gran desgaste físico como psicológico. En los años 60, justo cuando aparece Barbie en el mercado, comienza la tercera ola del feminismo, que estaba basada en las luchas contra la opresión de lo que implicaba el rol femenino, que no podía ser considerado fuera del rol de madre y esposa, además del énfasis excesivo que estaba puesto sobre la belleza de la mujer. También aparece la liberación sexual de la mujer por sobre su rol sumiso. Aquí surge con impulso una obra que tuvo gran influencia también en el feminismo actual, el libro llamado El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que había sido publicado en el año 49. En esta época aparecen en distintas publicaciones feministas los conceptos de género y patriarcado. Estos cuestionamientos del rol femenino eran la punta del iceberg de los objetivos de esta tercera ola y que se ven con más claridad en el feminismo de hoy en día. En primer lugar, abolir la función reproductiva de la mujer, fomentando la interrupción del embarazo, por no decir la palabra con A, así evitamos la censura de YouTube, uso de métodos anticonceptivos y métodos artificiales de reproducción. En segundo lugar, lograr la independencia económica absoluta de la mujer y los niños, adoptando un sistema socialista, para decirlo en criollo, planes y subsidios. En tercer lugar, terminar con las distinciones culturales hombre y mujer, adulto, niño. Ojo con esto. Por último, lograr la libertad de todas las mujeres y niños para hacer lo que deseen sexualmente. Y niños. Esto no me lo inventé yo. Está en la obra que fue un furor en la época de los 70, La dialéctica del sexo, de Shulamit Firestone. ¿Les suena algo de esto? ¿Ven alguna correlación con lo que se promueve en la actualidad? Nos hace ruido la parte de los niños, ¿verdad? Pero hace tiempo nadie tampoco hubiera considerado que el género borre la distinción biológica entre hombre y mujer, que ahora quien intente decir lo contrario es cancelado, como es el caso de J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, que fue repudiada por decir que somos las mujeres las que menstruamos, ya que según el supuesto feminismo de hoy, esto deja fuera a los hombres trans que también menstruan. Sin palabras. No solo Firestone hablaba sobre lo que hoy consideramos abuso de menores, sino la autora Catherine Millet escribió que los niños deberían expresarse a sí mismos sexualmente entre ellos, y atenti, con adultos. Ya comienza a ponerse turbio, ¿verdad? Si prestamos atención a la historia y a la evolución o involución, diría, del feminismo, veremos hacia dónde va la tan llamada agenda feminista, de género o de la bandera multicolor. Hasta la adorada Simone de Beauvoir estuvo a favor de la liberación de esas personas que sienten atracción
a los niños, pero no podemos nombrar por la censura de YouTube. Yo, siendo una defensora del feminismo desde que tengo recuerdo, tuve que decir un hasta acá llego. Porque hay cosas que, como ya decía mi abuela, se están pasando de castaño oscuro. Pensando un poco sobre la implementación obligatoria de la ESI en las escuelas, ya podemos ver hacia dónde va la corriente. Si bien en su inicio estuvo bien intencionada, como toda manipulación, siempre comienza con un fin noble, como detectar abusos intrafamiliares, pero los docentes de por sí no están capacitados para hacerlo. Y lo dice una docente que sabe el tipo de capacitaciones o adoctrinamientos que se imparten a los maestros. Hasta un médico o un psicólogo requieren de varias pruebas o instancias para detectar eso. Partimos de creer que hacemos el bien, pero estamos abriendo la caja de Pandora. El movimiento de la bandera multicolor, por ejemplo. ¿Quién quisiera que discriminen a alguien por su orientación sexual o por creer que nació en el cuerpo equivocado? Nadie, ¿verdad? Pero cuidado con eso, porque es la punta del iceberg, como decía antes, que trajo consigo borrar la biología, que cree que no se nace mujer u hombre, a pesar que la frase dice solo mujer, se llega a hacerlo, como si dependiera de la mera voluntad del individuo cambiar su genética. ¿Sabían que el término lesbiana tiene connotación política? Que es más que una mujer que le gustan otras mujeres, y que gay no es un hombre que le gusta a otro hombre. En inglés significa alegre y solo refleja un estereotipo. La palabra correcta es homosexual en ambos casos. ¿Y sabían que la sigla del abecedario y la bandera del arco iris no solo representa el respeto a las distintas orientaciones sexuales, sino tiene tintes políticos detrás? No me extiendo más con este tema porque nos desviamos de nuestro eje, pero la idea es que a veces tenemos que ver un poco más allá de Disney e investigar un poco más que Wikipedia. Todo esto nos lleva a hablar del movimiento queer, que surge en los 90, siendo Judith Butler una de las fundadoras de este movimiento, que aparte es una gran referente feminista. Fue con su obra El género en disputa, que busca deconstruir, otra palabra de moda que suena más elegante que decir destruir, la sexualidad heteronormativa, es decir, que considera que es una norma impuesta que al hombre le guste una mujer y viceversa. Y que el género limita a la teoría feminista, ya que termina aniquilando de alguna manera el término mujer. Y por consecuencia también el de hombre. Si borramos la biología que define nuestro sexo, entonces, ¿las mujeres qué somos? Si no existe una definición por sí de mujer, entonces, ¿a quién representa este feminismo radical? Les recomiendo el documental ¿Qué es una mujer? Es difícil de encontrar por la censura, pero en internet está circulando y cuando algo se censura tanto, por algo será. No creo que con buenas intenciones haya sido. Es muy bueno y ayuda a entender este panorama que les estoy contando. Pensar que este nuevo feminismo comenzó con causas nobles, como el movimiento Me Too o Ni Una Menos, para evitar la violencia de género. Ahí es cuando comienza a hacerse famosa esta palabra. Allá por 2014, diría, si tuviera que ubicar en el tiempo un antes y un después, al menos de forma masiva. Sí es verdad que hay violencia de los hombres a las mujeres, que hay acoso, que hay abusos, pero también ocurre en el sentido opuesto. ¿Sabían que violencia de género significa que se ejerce violencia hacia una persona solo por el hecho de tener un determinado género? Sí, en los hombres también se aplicaría, a pesar que esto quedó acaparado para las mujeres solamente. Ayer en el directo que hicimos, ante un comentario marqué el hecho que a veces se exagera con la violencia hacia las mujeres, o la violencia de género. A veces la violencia es solo violencia, sin importar tu género. Y es importante hacer una introspección, ya sea si tolero la violencia o si lo ejerzo, o tal vez ambas. Y si es necesario, que en la mayoría de los casos lo es, hacer terapia. Estos movimientos que aparecen por una buena causa terminan desvirtuándose en una guerra de sexos, en denuncias falsas y adoctrinamientos. No, por repetir 100.000 veces que no hay que ser violento o que no hay que tolerar la violencia, no se sana. Hay que tratarlo, preferentemente con profesionales. Y a las chicas les digo, meter denuncias falsas, escrachar injustamente porque le tenés bronca a alguien o porque tu ex te engañó o te dejó, no ayuda a la sororidad o hermandad, como preferiría decirle yo. Quienes vieron Barbie seguramente estarán reflexionando sobre varias cuestiones de las que le mencioné anteriormente. Como les dije al principio, ideológicamente, Barbie se queda a mitad de camino. Como quien dice, quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Con el feminismo de la tercera ola, el que me identifico, al menos por su intención inicial, pero también tira mensajes como quien no quiere la cosa sobre el feminismo radical. Veamos al comienzo, con la escena que parodia el inicio de 2001 Odisea al espacio, contando que antes las niñas solo podían jugar a ser mamás porque los únicos muñecos eran bebés o niños. Y cuando aparece Barbie, en lugar del monolito de la película 2001, que representa la sabiduría, rompen en pedazos a los bebés de porcelana, como liberándose del rol de ama de casa y que puede resultar hasta gracioso por la forma en que
está mostrado. Pero no deja de hacerme ruido y me hace acordar a las marchas del pañuelo verde, si me entienden. Luego de la primera parte, donde muestran Barbieland, apela a nuestra nostalgia. Generaciones X y Millennials hemos derramado alguna lágrima al ver alguna Barbie que teníamos, como los hombres habrán gritado al ver plasmado en la pantalla alguna escena sacada del cómic en la pantalla grande, y algunas mujeres también. Lo dice una fanática de Marvel y DC. Ya desde el logo rosa nos emocionamos. No solo es nostalgia, hacía tiempo que no veíamos en el cine un producto que represente la feminidad, y no personajes de mujeres fuertes que su único móvil es que odian a los hombres. Sarah Connor, con su fortaleza, destilaba feminidad, sacando valor y fuerza de donde no tenía, para defender a su hijo y de paso a toda la humanidad. A la vez que nos muestran todo el mundo rosa aparentemente perfecto, también lo muestran como plástico, vacío y superficial, porque lo es. Cuando las mujeres llevamos los estereotipos al extremo nos convertimos en eso. También convengamos que los medios y las redes no estarían colaborando en mostrar modelos más reales. Lo que demuestran como mujer real es una mujer con rasgos y actitudes masculinas que no nos representan como mujeres. Barbie viene a salvar el día cuando empieza a sentir cosas como una mujer real. Se cae y le duele, tiene mal aliento, le sale celulitis y sus pies, característicos de puntillas, se vuelven planos. En la versión en inglés se entiende un poco mejor la metáfora, que ahora tiene los pies en la tierra. Sí, no dice pies planos, sino los pies en la tierra. Y tiene conflictos existenciales, como pensar en la muerte. Allí, entonces, debe ver a la llamada Barbie rarita, que es la Barbie sabia, con mucho camino recorrido. Es esa que la primera escena que aparece, como estas que las niñas les pintan la cara con marcador y les cortan el pelo desparejo, pero con el correr de la película se le va el marcador de la cara, el pelo solo lo tiene rapado de un lado y ya saben para dónde voy. Estereotipo de feminista radical, es decir, la sabia, entre comillas, es una feminista con perspectiva de género. Cuestión que debe viajar al mundo real para encontrarse con su dueña, que es quien no se está sintiendo bien. Y esto afecta a Barbie y se supone que debe ayudarla para volver a ser perfecta. Debe ayudarla a estar bien para ella misma volver a ser perfecta. En el viaje al mundo real se cuela Ken en el auto. Los Ken en la tierra de Barbie son totalmente descartables y dependientes de las Barbie. La aman, cada uno a la suya, porque son todas Barbie, salvo algunas excepciones, como la muñeca que está embarazada, que tiene otro nombre, pero el resto son todas Barbie, aunque se vean diferentes. La aman, cada uno a la suya, aunque a veces compiten por la misma. Suele pasar que a dos que le guste la misma Barbie, pero siempre son rechazados, ya que todas las noches son noche de chicas en la tierra de Barbie. Según dan a entender en la película, Barbieland, la tierra de Barbie, es un matriarcado y representa la inversa del mundo real, donde es un patriarcado. Nuevamente aparece la agenda. Como dije, Ken se cuela en el viaje y descubre que en el mundo real solo los hombres son importantes. Llegan a cargos de poder o son valorados y admirados. Las mujeres solo sirven para servir, valga la redundancia, a los hombres. Son abusadas, acosadas o directamente ignoradas. Ahí viene mi problema. El mundo real no es así. Ni todos los hombres son malos o imbéciles, ni todas las mujeres insignificantes. Hay muchas mujeres famosas, poderosas, independientes, intelectuales y, ¿por qué no, también madres y esposas? No es mala palabra, aceptémoslo. Esa caricaturización del mundo real y que muestre a todos los hombres como huecos o malvados y esta guerra de sexos que se termina generando en la segunda mitad hace que para mí pierda puntos. Gente, para ser feminista no hace falta defenestrar al sexo opuesto. No voy a narrar toda la trama porque nos llevaría horas a analizar cada escena, pero quisiera enfocarme en los pros y en los contras. Empecemos con lo que no me gustó, para que terminemos con cosas positivas. No me gustaron los mensajes woke, o que siguen una agenda como la exageración del patriarcado. En mi opinión, no hay tal patriarcado. A ver, pensemos en todo el recorrido del feminismo y todos los logros. En el siglo XV había patriarcado, hasta el fin de la primera ola. Podemos estirarnos hasta mitad del siglo XX. Luego sí, quedaron sesgos machistas contra los que sí hay que luchar o combatir. Pero no me digan que el mundo lo dominan los hombres y que nos odian. ¿Hombres malos? Sí, los hay. También hay mujeres malas y viceversa. Avanzamos muchísimo como para creer que aún estamos ahí. No había necesidad de que todos los hombres, excepto Alan, que es un personaje que, bueno, ya verán quién es, sean negativos. Bueno, y ahora se viene la parte de spoilers. Así que les digo a los que no hayan visto la peli y quieran guardarse todos los detalles hasta verla, que pongan pausa acá y nos vemos después que la vean. La escena de la guerra de los sexos es graciosa pero innecesaria. A menos que al final se construyera una tierra de Barbies y Kens donde nos diéramos cuenta que nos necesitamos mutuamente. Naturalmente no somos enemigos, hombres y mujeres. También aparece el mansplaining como negativo, pero está bien cuando Barbie corrige a Ken. No hay un término para eso.
sería girlsplaining, womansplaining, no sé. Bueno, la Barbie rarita, también conocida como feminista radical, es la que sabe todo. Ella tiene la verdad y la solución. O sea, feministas de tercera ola, actualícense, porque ya no son sabias. También encontré cosas positivas. La película me gustó, sí, me gustó. Llegó a emocionarme en varios momentos. El discurso que da América Ferrera, tal vez muchos hombres no lo entiendan o suene a adoctrinamiento, pero sí, les juro que es lo que sentimos las mujeres. Tener que hacer tantas cosas contradictorias a la vez. Y la verdad que fue catártico escucharlo. A la vez que me resulta positivo también que Ken pueda llorar y pueda expresar sus sentimientos. Mostrar que todos podemos tener nuestra parte masculina y femenina, conviviendo en nuestro ser sin perder la esencia de lo que somos. Me gustó que se marquen las diferencias entre hombres y mujeres, que se conecte con el rosa, desde el logo de Warner cuando empieza hasta la parte empática de las mujeres. Cómo Barbie logra conectar con el mundo real, empatizando con la belleza de una anciana, que está nota de color. La señora del banco, que es la ancianita, es la hija de la creadora de Barbie, de Ruth Handler. Y la Barbie original fue inspirada en la hija de Ruth, que se llamaba Bárbara. Bueno, volviendo a la escena, está bueno que Barbie como mujer empatice y registre lo que sufre en silencio, por ejemplo, o a la pareja que se pelea, etc. Ese ser sensible y detallista es una característica femenina. Me gustó que se hable de sexo, y sexo entendido como genitales. Lo que te define como hombre o mujer finalmente es la biología. Y para terminar, esa Barbie real del final, que no necesita ni ser fea, ni descuidar su aspecto, ni masculinizarse para ser una mujer real. Quedaron muchas cosas afuera, lógicamente. La parte estética y musical de la película es impecable. Me hubiera gustado que tome una postura propia y no trate de conformar a todas las ideologías. La volvería a ver, sí. Ya van 2 veces. La recomendaría, sí, por la nostalgia y porque para amarla u odiarla nos obliga a pensar. Y ojalá que les haya servido toda la info para mirarla con otros ojos más críticos, que esta información y reflexión te invite a investigar, a aprender y a pensar. Monumento a quienes hayan llegado hasta acá. Gracias por escucharme. Soy Solcito C. Nos encontramos en el próximo podcast, si es que lo hay, no sé cuándo, porque este fue mi prueba piloto. Les mando un beso grande. Si te gustó, déjale un me gusta o un corazón según la red desde que me estés escuchando, y me podés seguir en mis redes que están en la descripción. Nos estamos viendo. Jamendo.com